Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Agradecerles enormemente que nos acompañen otra vez esta tarde. Agradecer al representante de la Corporación Municipal, que también está hoy con nosotros. Y iniciamos la segunda sesión de las cuartas jornadas, que parece mentira, ya cuarta jornada de la cuarta jornada Hablamos de Arte. Ayer tuvimos la primera sesión con el profesor Antonio Hernández, que nos habló de emociones. Entonces, algunos de ustedes estaban ayer aquí y nos hablaba de que las emociones eran necesarias, que no había ni buenas ni malas, que se complementaban. Hablamos también de la creatividad. Él empezó a hacer un juego de palabras acerca de creatividad y crearte. Y entonces, tras aquí que estuvimos reflexionando, haciendo juegos de palabras, además nos hizo incluso retroceder, pensar, recordar sobre distintos sentimientos, distintas reacciones que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida, y llegamos al final a una conclusión, y es que tanto las emociones como el arte tienen un denominador común, y es su capacidad de transformar, de transformarte. Entonces, claro, si las emociones y el arte tienen capacidad para transformarte, yo me quedé pensando y dije, bueno, pues esto es estupendo. O sea, cuando nosotros vemos una obra de arte, nosotros que somos seres emocionales, profundamente emocionales, cuando veamos una obra de arte, que además uno de los objetivos de la obra de arte es provocarte, pues eso, una emoción, una reacción, ¿por qué a veces no nos pasa? ¿Por qué a veces no empatizamos con la obra de arte que estamos viendo? Y esto nos está ocurriendo fundamentalmente a partir del siglo XX. Fíjense en las obras que tenemos aquí alrededor nuestro, que como ya siempre que tenemos oportunidad lo decimos, tenemos la suerte de tener el primer museo de arte contemporáneo de toda España, gracias a Eduardo Westerdahl, inaugurado en 1953. Bueno, pues algunas de estas obras tienen ya como mínimo 80 años. Bueno, pues muchas veces miramos las obras y decimos, es que no las entiendo. Parece que hay como una especie de rechazo ante aquello que no entendemos. Y cuando estamos delante de una obra de arte y no la entendemos, decimos, esto no es para mí. Esto parece que hace falta tener un don muy especial para llegar a comprender lo que el artista nos quiere transmitir o lo que nosotros estamos sintiendo delante de la obra de arte. Por eso enfatizamos tanto en la necesidad de la educación artística. Esto, los que estudiamos historia del arte, no es que tengamos ningún don especial, ni somos seres sobrenaturales, ni muchísimo menos. Es dedicación, se aprende. Y sobre todo también lo que se aprende es a disfrutarla. Cuando uno aprende a disfrutar la obra, empieza también a encontrarle otro sentido, otro significado. Y en esto de la accesibilidad al arte, y sobre todo al arte contemporáneo, está Clara. Clara González Freire de Andrade. Ella se ha propuesto eliminar todo tipo de barreras para que, de hecho, su conferencia de hoy se llama De la élite al pueblo. El arte contemporáneo está más cerca de ti de lo que tú crees. Ella se ha propuesto eso, acercarnos al arte contemporáneo. ¿Y qué hace? Pues utilizar todos los canales que ustedes se puedan imaginar. Tiene más de 300.000 seguidores en distintos canales, tanto de YouTube como de Instagram, o sea, todos los canales habidos y por haber. Y Clara tiene clarísimo esa emocionalidad del arte. Cuando tú la sigues en alguna de sus cuentas, ves a Clara cómo es capaz de emocionarse. La hemos visto llorar delante de una obra de arte. Yo la he visto y seguro que ustedes también. La hemos visto quedarse fascinada cuando descubre por primera vez una obra de arte que ella ha estudiado, pero que no ha tenido la oportunidad de verla en vivo y en directo hasta ese día.
Entonces, digamos que ese camino, que es un camino absolutamente novedoso, el de utilizar las redes para acercar la historia del arte, es un camino que estamos todos explorando y que sobre todo agradecemos a Clara que haya abierto una veda en ese sentido. Y como no quiero olvidarme de todo lo que ella ha hecho, es lo que voy a leer ahora. Perdón. Clara González Freire de Andrade, más conocida en las redes como Clara More, es historiadora de arte especializada en crítica y comunicación cultural. En los últimos años ha centrado su área de actuación en el mundo digital, más concretamente, como les decía antes, en el entorno de las redes sociales, donde es más conocida como Clara More. Allí desarrolla su labor de divulgación en la que trata de desacralizar el arte y compartir su belleza ante las más de 300.000 personas que la siguen en sus perfiles. El pasado año publicó su primer libro, Un Van Gogh en el Salón, que lo tienen aquí, que después, si a ustedes les apetece, Clara tendrá la amabilidad de firmar, en el que combina la mal llamada, como lo denomina Clara en sus palabras, alta cultura y el entretenimiento, acercando la historia del arte como si fueran las páginas de una revista. Además, es conocida por su labor en la visibilización de colectivos tradicionalmente invisibilizados, especialmente las mujeres y las personas del colectivo LGTBIQ+. Esto es algo que nosotros también desde la jornada hemos intentado siempre, ¿no? O sea, buscar la manera de visibilizar a aquellos colectivos, como es el caso de las mujeres, ¿no? Siempre mencionamos la importancia de acercar mucho más la obra de mujeres artistas de lo que ha sido hasta este momento. Siempre decimos, los libros de historia del arte solo muestran la mitad de una realidad, la otra mitad está olvidada. Y gracias a personas como Clara, estas personas, estas artistas, estas mujeres artistas están saliendo a la luz. Además, colabora de manera recurrente en medios como El Grito o El Orden Mundial, participa en encuentros y conferencias como esta y ofrece visitas guiadas siempre con un mismo fin: demostrar que el arte no está tan lejos de la vida como puede parecer. Muchas gracias, Clara, y estamos deseando escucharte de la élite al pueblo, guía para entender el arte contemporáneo y su impacto en nuestras vidas. Muchísimas gracias y vamos a disfrutar de Clara. Bueno, pues hola. Después de toda esta presentación en la que me has echado muchísimas flores, yo quiero restármelas un poco porque no soy como una precursora de la divulgación cultural. Hay también muchas otras personas que colaboran por hacer que la historia del arte se vea como lo que es realmente, como algo pues eso, que nos refleja como sociedad, que parece un poco que, lo que digo yo siempre, que tienes como que tener 2 carreras y 3 másteres para poder disfrutar de una obra de arte, cuando para mí pues no tiene ningún sentido. Y lo que estabas diciendo del componente emocional del arte, pues obviamente el arte tiene un componente emocional, pero también tiene un componente didáctico que parece que socialmente se nos ha olvidado un poco. Y es donde viene la frase que es una de las frases que más me molestan a mí en el mundo, que es la frase de si me lo tienen que explicar, no es arte. Ya llegaremos en la presentación que he preparado. Pero quería empezar un poco reflexionando con la idea de por qué sentimos las artes visuales tan lejos, ¿no? Porque es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Al final, si lo pensáis, el resto de manifestaciones artísticas, por ejemplo la música, pues sí que se sienten más democráticas. Sí que es verdad que tenemos una barrera entre lo que son la música buena, la buena música, la música culta, que sería un poco la música clásica y algunos géneros que están más socialmente valorados, frente a lo que mucha gente considera que no es música, como puede ser la música urbana o el reggaetón, mismamente, no voy a entrar en este debate, pero como que sí que es más democrática, sí que hay personas que se plantean la idea de ir a un concierto incluso solas, o sea, como plan, te planteas ir a un concierto, e incluso a mí me sorprende porque yo pensaba que en España no se lee, y es mentira, en España se lee un montón. Entonces, a mí me chocaba la idea de por qué las artes visuales no tienen como ese sentido democrático, como que a la gente le cuesta mucho la idea de ir a visitar un museo, ¿no? Es como, a no ser que estés como ya metido en ese círculo, parece como algo ajeno, algo aburrido incluso, y para mí pues no tiene sentido. Entonces, rastreando,
no hace falta rascar mucho para darse cuenta que realmente el arte históricamente ha tenido como una vinculación muy relacionada con el poder, con la riqueza y bueno, un poco con la ostentación de poder, en definitiva. Realmente no siempre fue así. Me voy a poner en modo historiadora del arte, pero hemos venido a eso. Realmente no siempre fue así, porque si pensamos en la Edad Media, por ejemplo, el artista no estaba valorado como está a día de hoy, que bueno, los artistas, sobre todo los de historia antigua, los que tenemos ya asentados, no los nuevos artistas me refiero, los tenemos como dioses, casi se nos olvidan que son personas, son como la idea del genio, la persona intocable, ¿no? Pero realmente los artistas nuevos no dejan de ser, igual que los antiguos, personas que creaban arte y que al margen de ese arte que ellos estaban creando, pues podían tener sus más y sus menos, ¿no? Pero parece un poco que en la Edad Media pues no tenían la valoración que tienen a día de hoy, que los tenemos así, sino que estaban asociados con lo que ahora mismo nosotros vemos como artesanía, ¿no? En plan, algo como que no tiene como mucho valor, que a mí me parece una barbaridad esto que estoy diciendo, pero es así. Y había una división entre lo que eran las artes mecánicas, que eran aquellas que hacías con las manos, donde estaría la pintura, frente a las artes liberales, que eran las que hacías con el espíritu, que eran las que eran buenas de verdad. Pero realmente, aún así, sobre todo a partir del Renacimiento, cuando surge la figura del mecenas, el famoso mecenas, el hombre poderoso que coge a los artistas bajo su ala y los acoge para que creen obras, y es cuando el artista empieza a tener una valoración, ya a partir de ahí el arte siempre ha estado vinculado con la élite, con la ostentación de poder en mayor o menor medida. Veis aquí una obra de Velázquez, que esto no tiene nada que ver con el arte contemporáneo, de hecho está muy lejos del arte contemporáneo, pero os lo he puesto porque es Felipe IV, que es uno de los monarcas más coleccionistas que ha habido en la historia de España. De hecho, él tenía varios programas iconográficos para literalmente mostrar su poder y su sabiduría. Por ejemplo, el de la Torre de la Parada se me ocurre, que es básicamente atesoró un montón de obras de mitología, en este caso, simple y llanamente para demostrar el poder que tenía. Y hay muchos ejemplos así. También, claro, luego viene la idea del museo, ¿no? La idea del museo surge a finales del 18, principios del 19. Y surge con la idea de, no, vamos a coger estas colecciones que originalmente eran de un coleccionista privado y las vamos a abrir al mundo. Sí, al mundo de la gente pudiente. Obviamente, los campesinos no iban a ir en ese momento a visitar esos museos, ni muchísimo menos. Y siempre estaba relacionado con esa ostentación, ¿no? Esa ostentación de poder de, esto es lo que yo considero atesorar, porque no cualquier persona humana puede conseguir atesorar estas obras maestras. Y bueno, en este sentido, obviamente también hay una separación enorme con respecto al público general, pues cuando no entendemos lo que es el mercado del arte, ¿no? Os he puesto un ejemplo, pero os podría haber puesto miles. Os he puesto un ejemplo de Monet, este cuadro de Monet de la serie de los nenúfares, que supongo que todos conoceréis muy bien, que se vendió por la friolera de 79,7 millones de dólares, lo cual es una barbaridad, y la mayoría de personas no pueden llegar a sentirse conectadas con algo que en ninguna vida podrían llegar a tener o adquirir en su casa, ¿no? En plan, es algo que resulta tan frío, tan ajeno, y de hecho, en ese sentido, también me quiero meter un poco con las ferias de arte y con la idea de que muchas veces, obviamente las ferias de arte están ahí para vender, se les olvida que el arte no deja de ser una manifestación humana de lo que somos como sociedad, y que realmente debería, lo digo porque no lo hace, debería representarnos a todos, y deberíamos sentirnos todos vinculados a ello. Pero claro, ¿cómo te vas a sentir representado con una feria de arte cuando realmente la entrada de Arco, por ejemplo, que es la feria más importante de España, cuesta 40 euros? No es un precio asequible para cualquier persona que vaya ahí, porque claro, tiene una vinculación claramente comercial, que obviamente está ahí. En este sentido también se me ocurre que la vinculación del coleccionismo en su momento estaba claramente relacionada con la ostentación, pero también con un aprecio por el arte. Las grandes cámaras de maravillas, que eran estancias llenas ya no de obras de arte, sino de objetos exóticos, tenían como germen la curiosidad de su coleccionista. O sea, había un coleccionista que tenía interés por esos objetos exóticos y los mandaba a traer, y esas obras de arte. Pero ya ha pasado un momento, ahora mismo tenemos, ya desde hace unos siglos, una idea de coleccionismo que tiene más que ver con lo que es el valor económico de la pieza que con el valor emocional o histórico de la pieza. Obviamente hay coleccionistas de todo tipo, hay coleccionistas que tienen una clara vocación por enseñar las obras que adquieren, lo cual es maravilloso, ojalá todos los coleccionistas fueran así.
pero hay muchos otros que lo ven simplemente como una inversión, porque al final el arte es un objeto que es muy fácil de revalorizar. Es muy difícil comprar una obra de arte y salir perdiendo. Al final estás comprando patrimonio histórico. Tiene sentido. Entonces, para mí, creo que el germen de ese problema, el germen de por qué nos sentimos tan lejos del arte contemporáneo, empieza aquí. Empieza en que es algo que parece que es solamente para unos pocos, ¿no? Cuando realmente, como os digo, el arte debería representarnos a todos socialmente. Entonces, creo que esta es una frase que digo mucho, que la barrera que nos separa con respecto al arte es más fina de lo que realmente nos han querido vender. El primer problema empieza ahí, en ese elitismo por el tema del acceso al arte, pero realmente los museos ya llevan luchando con eso mucho tiempo. Y yo soy consciente de ello porque conozco a profesionales de museo que verdaderamente se focalizan en conseguir que las personas se sientan acogidas, se sientan representadas por lo que se está viendo en el museo y se sientan bienvenidas, en definitiva. Y hay programas educativos dentro de los museos, hombre, hay museos de todo tipo, obviamente, pero hay programas educativos dentro de los museos que se dedican exclusivamente a acercar el arte a las personas que quieran visitarlos, ¿no? Entonces, realmente el motivo por el que yo empecé a divulgar es este, ¿no? El demostrar que realmente la fina línea que separa el arte de la vida misma es más fina incluso de lo que puede parecer con esta frase. Y es de ahí donde, es el único momento donde voy a mencionar mi libro, os lo juro, no voy a hacerme spoiler, o sea, voy a hacer autobombo todo el rato, pero es el momento en el que surge la idea de mi libro, que es cuando yo dije, mira, vamos a coger todos estos artistas que hemos estudiado, tanto en bachillerato como en la carrera, como en cualquier lugar, o te los has topado simplemente porque son artistas súper emblemáticos, y los vamos a estudiar como lo que son, como personas. Y vamos a coger lo que estabas diciendo tú, Estefanía, vamos a coger un formato absolutamente denostado de la cultura popular, algo que para lo que es la historia del arte tradicional sería como un sacrilegio, que es de lo que más nos acusan a las personas que hacemos divulgación en redes sociales, de que banalizamos el arte, de que no tenemos como... le quitamos como ese aura mística que el arte debe tener. Vamos a coger un soporte como son las revistas, en mi caso la Superpop, porque bueno, esto es una discusión que tengo en todas las charlas, porque yo siempre digo que es la revista que marcó mi generación, pero es una revista con muchísima proyección, entonces siempre me dicen, niña, ¿qué dices tú de tu generación? La Superpop tiene un montón de años. Yo soy del 95, yo crecí leyendo la Superpop. Entonces, elegí la Superpop, pero podría ser cualquier revista. Entonces elegí esta revista porque pensé, realmente lo que te cuentan estas revistas no tiene como nada que te vaya a cambiar la vida, porque descubrir si eres más, en este caso, Team Jacob o Team Edward de Crepúsculo, pues no te va a cambiar la vida, pero oye, te tiene enganchado un rato. Las cosas como son. ¿Y por qué no usar ese soporte para contar la historia del arte de Gombrich? Que obviamente, si alguna de aquí es historiadora del arte, este es el libro que cuando entras en la carrera te dicen, te lo compras y duermes con él debajo de la almohada, porque va a ser tu mejor amigo durante el resto de tu vida. Básicamente, Gombrich fue la primera persona que, bueno, entre comillas, se decidió hacer una historia del arte global, y además no una historia del arte global que sea enciclopédica, sino que está narrada. Obviamente es un libro que cambió y que tiene un antes y un después en la historia del arte, pero que también tiene muchas faltas. Por ejemplo, el tema de las artistas. En la primera edición de Gombrich había una cantidad de 0 unidades de mujeres mencionadas, lo cual es bastante chocante, ¿no? Entonces yo quise coger las dos cosas, que esto es un poco sacrilegio, pero es lo que yo quería. Y, oh, un balcón en el salón. Que por cierto cumplió el año ayer, o sea, felicidades a mi libro. Pero bueno, esta era la idea que yo tenía, ¿no? De conseguir fusionar esas dos cosas. Que la haya conseguido o no, pues bueno, eso ya lo dejo a vuestra humilde opinión. Y tenéis ahí, si queréis, el libro, que se me da fatal hacer como promoción y vender, o sea que no os voy a obligar a nada. El caso es que yo lo digo siempre, que más allá de que nos guste más o menos y de todo este tema toda esta chapa que os he metido al principio, de el elitismo y toda la idea de ostentación de poder, el arte, más allá de su componente emocional, no deja de ser un documento vivo de su tiempo. Que esto ya me lleva a un tema polémico, un tema que os va a encantar que saque aquí, que es el tema de la separación de obra y artista, ¿no? Claro. Si yo digo que el arte es hijo de su tiempo, ¿tiene sentido separar la obra del artista? En mi caso, yo opino que en absoluto tiene sentido, porque al final el arte, como digo, es un reflejo de el lugar donde ha sido creado, la época en la que ha sido creado, las ideas que socialmente estaban imperando en ese momento. Y en gran medida, no siempre obviamente, pero en gran medida también de las ideas de su artista y de los gustos de su artista. Y voy a poner el ejemplo. Picasso. Por favor, que nadie se enfade, ¿vale?
Picasso, yo siento que se está hablando mucho de él últimamente y creo que era necesario hablar de él porque al final Picasso es un artista muy querido en España, es como marca España, es como lo que llevamos por bandera, Picasso y Velázquez. Por suerte de Velázquez no podemos decir mucho dentro de que era un señor barroco, entonces es un poco difícil que era un señor barroco, pero de Picasso sí se pueden decir muchas cosas, no todas buenas. Entonces últimamente se está haciendo una labor por rebuscar ya no solamente en su obra, sino también en su vida personal. Y se ha descubierto que era una persona pues, que trataba a las mujeres pues no muy bien, la verdad. O sea, no quiero profundizar mucho en esto, pero básicamente las sometía a un maltrato bastante evidente, en algunas llevándolas incluso al punto de, años más tarde, quitarse la vida, lo cual, casualidad no lo creo. Cuando varias personas a tu alrededor se quitan la vida, es un poco guau. El caso es que yo no abogo nunca jamás, y lo quiero decir aquí, con esto no estoy queriendo decir que haya que cancelar a Picasso, que fuera las obras de Picasso de los museos, que no vamos a estudiar a Picasso. Picasso fue quien fue. Picasso cambió la historia del arte del siglo XX. Te puede gustar menos, te puede gustar más, las cosas como son, pero a Picasso hay que dejar de deificarlo. El problema es que a Picasso lo tenemos ahora mismo como un dios y no se le puede tocar. Pero separar la obra de Picasso de su persona, para mí es imposible. Además, Picasso era una persona que dentro de lo que cabe era bastante autobiográfica en sus obras. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo porque me parece muy visual, las mujeres que lloran en Picasso suelen ser representaciones de Dora Maar. Dora Maar, una de las mujeres que salió con él, que me da rabia decir mujer que salió con él porque era una artista brutal, era fotógrafa y ha pasado la historia, por desgracia, por ser la persona que fotografió todo el proceso de creación del Guernica, que en el Reina Sofía no sé si ahora estará, pero en su momento estaba expuesto con las obras las fotografías de Dora Maar que mostraban el proceso de cómo había construido el Guernica. Pero ella pues tuvo una relación de maltrato con él bastante heavy, de hecho acabó dejándola por otra y incitando a que la encerrasen en un psiquiátrico, o sea que no fue muy positivo. Y Picasso, la mujer que llora, suele ser representación de Dora Maar. Entonces, ¿cómo vamos a separar realmente eso? ¿Cómo vas a entender el background de esa obra de Picasso sin saber esto? Claro, yo creo que hay que llegar a ese término medio, ¿no? A no cancelar, obviamente no tiene sentido cancelar a un señor que vivió en el siglo XX, pero tampoco deificar y olvidarnos de lo que hizo. Entonces, en este sentido quiero como poneros a Picasso de ejemplo, no, pero más allá de eso, como os decía, la obra es hija de su tiempo. Entonces, os he querido poner este ejemplo porque, claro, siempre el arte contemporáneo yo creo que hay una ruptura principal, estábamos hablando antes justamente que es muy difícil establecer cuándo es el arte contemporáneo con respecto al moderno, de hecho se suelen confundir mucho las fechas. Depende de donde lo leáis, vais a ver una fecha u otra, normalmente se suele fijar alrededor de los 50-60, pero yo creo que tiene más que ver con la forma en la que se crea arte, más que con la fecha en sí. Entonces, a mí me parece que Picasso puede ser un buen ejemplo de esto, porque creo que lo que hace que sea un antes y un después en la forma en la que se crea arte es la creación en gran medida de la fotografía. Porque claro, cuando nace la fotografía, surge un medio que es capaz de congelar una imagen fiel a la realidad en primero cuestión de minutos y más tarde cuestión de segundos, mientras que a los artistas que se estaban dedicando a hacer retratos les costaba meses e incluso años. Entonces, es el momento en el que los artistas se sientan y dicen ¿qué vamos a hacer con nuestra vida ahora? Porque obviamente la pintura ahora mismo no tiene sentido que siga por la misma línea que ha seguido hasta ahora. Y es cuando algunos siguen por esa línea, obviamente, la figuración absoluta, pero otros siguen por otras líneas completamente distintas y es cuando yo creo que se desata totalmente la creatividad. Y una cosa que surge en este momento justamente con respecto a las vanguardias artísticas y más tarde con todo el arte contemporáneo es el tema de esto no es arte, esto lo podría haber hecho mi sobrino de 5 años. Tengo un capítulo de mi libro que se llama así, pero habla de abstracción. Pero, claro, es el punto al que yo quiero llegar poniendo a Picasso como ejemplo, aunque habéis notado por lo que sea que no es santo de mi devoción, por lo que sé. Me parece un buen ejemplo porque ambas obras que veis aquí son de Picasso. Y normalmente la gente cree que un artista que hace vanguardia o hace abstracción no sabe pintar y nada que ver, nada más lejos de la realidad. De hecho, esta obra la pintó Picasso con 15 años, o sea, que no seré yo, ya os lo digo, no seré yo quien le tire flores, pero dentro de lo que cabe, el concepto de niño prodigio, Picasso es un ejemplo de ello. Y finalmente, la obra que abrió paso a lo que es conocido Picasso, sobre todo porque tiene la etapa azul, tiene la etapa rosa, pero sobre todo lo que más conocido es por el tema del cubismo, ¿no? Y la obra germen del cubismo básicamente son las señoritas de Aviñón. Entonces, ¿qué tiene que ver una obra con la otra? Absolutamente nada. Pero
creo que, y bueno, citando a Picasso una vez más, él dijo una frase que me parece muy reveladora, que no me acuerdo exactamente cómo era, pero algo así como, me tomó 5 años aprender a pintar como Rafael y toda una vida aprender a pintar como un niño. Y de hecho, si tenéis amigos que se dediquen a las bellas artes, les podéis preguntar perfectamente y la mayoría se dan cuenta, al menos en el proceso de estudiar esta carrera o de meterse artista, que es muchísimo más difícil crear algo de cero que avanzar técnicamente y capturar la realidad. De hecho, solemos, obviamente, lo que nos suele hacer valorar una obra de arte cuando no tienes como muchos conocimientos en arte suele ser yo no sería capaz de hacer eso. Pero realmente hay que valorar otras cosas también, más allá de yo no sería capaz de hacer esto técnicamente, porque es que es muy difícil en el background en el que Picasso pinta esta obra llegar a pintar algo así, porque es que no había absolutamente nada parecido a esto. Entonces, llegar a eso es un proceso muy complicado. Y normalmente todos los artistas que trabajan, o sea, no todos obviamente, pero la mayoría de artistas que trabajan vanguardias y que trabajan luego abstracción y arte conceptual son artistas que previamente han hecho figuración. Suelen pasar por la figuración y ya luego se desatan. Entonces esto ya es una señal, ¿no? Y quiero hablaros de la obra, yo creo que esta es la obra más polémica, porque me gustaría, o sea, podemos hablar de esta, pero la pongo porque prefiero hablar de esta antes que del dichoso plátano con cinta americana, que estoy harta de cada vez que hablo de arte contemporáneo me salen con el plátano. El plátano a mí me parece que emula esta obra. El concepto es el mismo. Os presento a Piero Manzoni. Este era un señor que hacía arte conceptual y que en cierto punto de su vida decidió enlatar sus supuestos excrementos y venderlos a precio de oro. Y cuando digo a precio de oro, es literalmente a precio de oro. Pesaba las latas y en base al peso establecía el precio con respecto al oro. Las vendió todas, las latas. Es una locura. Luego, con el tiempo, se descubrió que realmente las latas no tenían excrementos ni tenían nada, pero realmente no es importante. Lo importante es el concepto que había detrás de esta obra. De hecho, él ya lo había experimentado antes con Aire de Artista, que es un globo, o sea, si lo busquéis es un globo que obviamente ya está deshinchado, pero en su momento supongo que tenía aire dentro. Y la idea que tenía él era precisamente reírse del mercado del arte. Reírse de esa gente que por el mero hecho de que un artista firme una obra, gasta millones en ella. Y o sea, realmente es irónico porque esa crítica que hace el mercado del arte se convierte en una obra millonaria dentro del mercado del arte. Y ya os digo que no es importante que tenga cacao o no dentro, porque lo importante es que llegó a ese concepto, se rió del mercado del arte y encima se forró. Me parece, vamos, su mente. Y creo que el plátano con cinta adhesiva es justamente esta misma idea, solo que con muchísimos años de diferencia. Entonces, me parece que mejor me quedo con la mierda enlatada, por lo que sea. Y luego quiero llegar a este cuadro negro que me hizo enamorarme de las vanguardias artísticas, que si alguna vez siguen en redes sabréis qué cuadro negro es, pero bueno, no se aprecia bien, pero es un cuadro negro que tiene como dentro otro cuadro negro. Y voy a ponerme un poco autobiográfica y a deciros que yo, bueno, igual que la mayoría de personas, no sentí vinculación siempre con las artes visuales, me costó como llegar a esa conexión con las artes visuales, cosa que sí que había conectado, como os decía, tanto con los libros como con la música. De hecho, yo soy niña de conservatorio de música, tengo muchas facetas, soy muy multifacética, pero como que me costó llegar a ese punto de conectar con las artes visuales. De hecho, fue por una buena profesora de Historia del Arte, que estoy aquí a día de hoy. Creo que la mayoría de las personas que estudian Historia del Arte es por eso, o por una persona cercana que tenga vinculación con el arte, o con una profesora que te cambie la vida, porque yo opino que los profesores te pueden cambiar la vida absolutamente. Pero claro, yo me vinculé a las artes visuales, pero con ciertos matices. A mí me gustaba el arte clásico, y es por lo que sueles empezar siempre, ¿no? Me gusta Grecia, me gusta Roma, me gusta Egipto, me gusta el Renacimiento. Me da una pereza ahora el Renacimiento, lo siento. Y odiaba las vanguardias. Odiaba las vanguardias y el arte abstracto. Y yo recuerdo que en segundo de carrera, mi asignatura del siglo XX, yo estoy en Valladolid. Y me llevaron de viaje, porque está muy cerca de Madrid, me llevaron de viaje al Reina Sofía. Y me acuerdo que, bueno, yo en ese momento no sabía que era una exposición temporal, de hecho, años después volví porque me impactó muchísimo buscarla y resultaba que era una exposición temporal que este año he descubierto que estaba en Basilea, porque me llevaron a Basilea y de repente me encontré con el cuadro otra vez y dije, wow, inesperadísimo. El caso es que en esa exposición, entre Giacometti y otros grandes artistas que había allí, estaba esta obra. Es un rosco, ¿vale?
Y yo me acuerdo que me puse delante del lienzo y en un primer momento pensé, ¿qué demonios estoy mirando? O sea, porque hay un cuadro negro aquí, no estoy entendiendo absolutamente nada. Luego como que me sobrecogí un poco, pero yo me lo llevaba más al enfado, ¿sabes? Al decir, ¿por qué está esto aquí? Y ya es cuando vino la profesora y nos explicó la obra, nos habló de Rothko y nos contó que, bueno, si no conocéis a Rothko, es un artista que trabaja con el color, básicamente, trabaja haciendo superposiciones de color y lo que busca absolutamente es emocionar a través del color. Y es un artista que yo siempre digo que o lo amas o lo odias, porque sí que es uno de esos artistas que o te transmite o no te transmite, no hay más. Son lienzos enormes, de colores lisos, y a mí, por ejemplo, me fascina y de hecho es un artista muy odiado por mucha gente, pero también es uno de los artistas delante del cual más gente llora de los cuadros. O sea, la gente va a los cuadros de Rothko y llora. Y de hecho hay una capilla, la capilla Rothko, que creo que estaba en Boston, no me acuerdo dónde estaba exactamente, no sé si era en Texas, no lo sé. Lo buscáis después, lo siento. Pero es una capilla que tiene un montón de cuadros negros y la gente llora un montón cuando va allí. Es una capilla que representa toda la espiritualidad de todas las religiones, rollo, para que cualquier persona pueda sentirse bienvenida. El caso es que nos contó que después de trabajar cada color, llegó una época en la cual su salud mental ya estaba muy débil y sus cuadros se volvieron negros. Entonces, de repente, toda su proyección se transformó en esa obra gigante, negra, y que ya os digo que no es negra entera, que son como varios tonos de negro. Vale, yo desde ese día no he vuelto a ser la misma. Es como que me abrió la mente de una forma y dije, wow, o sea, ¿cómo es posible que yo no entendiese esto? Y desde entonces creo que se nota por mis redes y también por el libro, que entiendo a lo que entiendo, me gusta un montón, me encanta la abstracción, me encanta un montón todo el arte contemporáneo y me gustan un montón las vanguardias artísticas. Pero bueno, ya os digo, es un pequeño cambio, un clic que me dio y fue a través de esta obra de Rothko. Sí, es que se ha bajado. Bueno, la pila de caramelos. Claro, yo siempre digo que el arte, como os decía, aparte de un componente emocional, también tiene un componente didáctico, ¿no? No sé si coger el micro va a ser más cómodo, mejor. No pasa nada, yo cojo el micro. Creo que tiene un componente, o sea, todo arte tiene un componente emocional, el cual muchas personas conectan con él y otras no, y no pasa absolutamente nada. Pero también tiene un componente didáctico y el arte siempre se explica. Sea cual sea la obra de arte, cualquier obra de arte explicada gana matices. Obviamente entra el gusto personal y entra la subjetividad al enfrentarte a una obra de arte y hay muchos artistas que de hecho buscan esa subjetividad, buscan que la obra se complete cuando una persona la mira y la interpreta. Que de hecho hay mucha gente que no le gusta que explique su obra. Os lo digo porque he estado trabajando en una feria de arte y cuando he estado hablando con artistas me han dicho no te voy a explicar la obra porque la obra la tiene que entender el espectador. Pero claro, yo les pincho para que me digan por qué han hecho las cosas. Pero claro, en el caso del arte conceptual, la explicación para mí, para cualquier visitante que va a un museo de arte, en el que hay arte conceptual, es imprescindible. Porque si tú te estás cargando todo lo que matéricamente es la obra de arte, ¿cómo no me vas a dar acceso al concepto que hay detrás de la obra? Y en ese sentido os quiero presentar a Félix González Torres, que no sé si lo conocéis. Es un artista conceptual cubano que sobre todo trabajó a finales del siglo XX. Y me gusta mucho el concepto de esta obra porque, claro, o sea, no se ve muy bien, pero vosotros imaginaos, entráis a este museo y de repente veis en una esquina un montonazo de caramelos. No hay más. Esa esquina toda llena de caramelos. Claro, tú entras y tú te quedas como, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Claro, pero cuando te explican el concepto de la obra es cuando lloras por una pila de caramelos. Félix González Torres hacía activismo a través de su arte. Él era homosexual y en cierto punto conoció a Ross, que era su pareja, al cual tiempo después perdió por el SIDA, en la crisis del SIDA. Esta pila de caramelos pesa exactamente lo mismo que pesaba Ross cuando murió. Y además, los espectadores que entran en la sala están invitados a coger caramelos. Entonces, a medida que va pasando el tiempo y que los visitantes entran en la sala, los caramelos van desapareciendo, hasta que no queda absolutamente nada. Es una obra que habla de la muerte y habla del luto. Y habla del dolor que supone perder a la persona que amas. Y ver cómo se está deshaciendo, cómo se va perdiendo poco a poco por una enfermedad como era en ese momento, y bueno, ahora está muchísimo más controlado, en ese momento el SIDA, ¿no? Lo bueno es que, bueno, podemos darle una interpretación romántica porque obviamente los caramelos se van reponiendo, entonces es como que Ross no deja de ser eterno siempre, ¿no? Porque tú vas a volver al museo al día siguiente y va a seguir habiendo una pila de caramelos ahí. Pero si os dais cuenta,
es bastante impactante cuando te cuentan el motivo de la obra, ¿no? Cosa que a lo mejor si entras en un primer momento lo único que te causa es rechazo, que también os quiero decir, si una obra de arte os causa rechazo, está bien, también os está causando algo, eso es también que funciona de alguna forma. Al respecto, otra obra de Félix González Torres, 2 relojes de cocina, te harán llorar como los caramelos. Félix González Torres trabajaba, como os digo, mucho con el amor, el luto, la muerte, y trabajaba mucho el concepto de la pérdida. Y esta obra, que se llama Perfect Lovers, también trabaja el concepto de la pérdida. Son literalmente 2 relojes de cocina que parece que van al unísono, pero tienen un desfase muy pequeño. Y poco a poco, cuando tú observas la obra, ese desfase se va haciendo cada vez más grande. Hasta el punto de que en vez de segundos, entre los 2 relojes pasan minutos y luego horas, hasta que la separación es inviable ya. Habla un poco de eso, de nuevo, la forma en la que pierdes a la persona y poco a poco se va difuminando y va perdiéndose hasta que ya esa unión, que era perfecta en un primer momento, desaparece. Y así es como os digo, lloráis por los relojes de cocina. Por desgracia, Félix González Torres murió poco después, creo que sobrevivió a los 5 años. Y murió de la misma enfermedad. O sea, fue un final bastante triste. Pero como os digo, vamos a jugar a que obviamente el arte figurativo también se explica. Esta es una de las obras que yo explico cuando visitamos el Museo del Prado. Es el lavatorio de pies de Tintoretto. Es una obra del Renacimiento, que he dicho antes que me daba pereza, pues toma. Esta obra me encanta, es del Renacimiento veneciano y a lo mejor aquí es una obra que está en el Museo del Prado, como os decía, a lo mejor aquí no se aprecia tanto, pero es una obra que yo cuando empecé a trabajar después de la carrera, del máster, lo primero que fue educadora de museos. He sido muchas cosas, como os he dicho. Y era educadora de museos con niños pequeños. Entonces yo les llevaba delante de esta obra y les decía, ¿cuál es el protagonista de la obra? Y todos los niños me decían, el perro. Porque el perro está justamente en el centro de la obra. Entonces parecía como lógico que lo que está en el centro de la obra sea lo que realmente es el elemento protagonista, pero realmente es el lavatorio de pies. Si veis, el lavatorio de pies queda justo a la derecha del todo. Vale, el problema que tiene esta obra es que si no tienes a una persona que te la explica, no la vas a ver bien nunca, porque es una obra que fue creada para estar posicionada en la parte derecha del ábside de una iglesia. Entonces la obra no se ve desde la posición central, sino ahora mismo desde la puerta, para verla de forma que queda a tu derecha y entonces el lavatorio de pies se convierte en el elemento protagonista de la obra. Pero ya os digo, es algo que no llegas a la conclusión a no ser que te lo digan, porque no nacemos sabiendo, básicamente. Entonces, me parecía un buen ejemplo. Pero bueno, si esto no os parece suficiente, el no ver una obra desde el lugar donde la tenéis que ver, toma, Las hilanderas de Velázquez. En verdad es un detalle, porque no cabía bien en la diapositiva. Las hilanderas de Velázquez, que como os digo, esto es un detalle, normalmente, hubo mucho tiempo en el cual la gente pensaba que era un cuadro de género, porque Velázquez es una persona que pintaba sobre todo un montón cuadros de género y de hecho cogía como excusa, por ejemplo, la mitología y te pintaba un bodegón y le daba igual. El triunfo de Baco, por ejemplo, conocido como Los borrachos, pues es el triunfo de Baco porque lo dice él, porque realmente podrían ser borrachos de la taberna que estaban en Madrid. En este caso pensaba la gente que eran las hilanderas de la Real Fábrica de Tapices, pero luego se descubrió que realmente lo que hizo Velázquez es invertir los roles, ¿no? Y colocar detrás lo que es la escena que te da el significado de la obra, que es la fábula de Aracné, que realmente es Aracné está tejiendo ahí, era una mujer que tejía como los dioses, se vanagloriaba de ello, y Minerva baja disfrazada de anciana y le dice, te voy a demostrar que realmente yo tejo mejor que tú. Y entonces al final ya se ve a Minerva con su iconografía típica de diosa guerrera y a Aracné sufriendo la transformación en araña, que es básicamente lo que explica la existencia de las arañas. El mito es que los griegos y los romanos eran muy dados a inventarse historias para explicar todo. Y lo del fondo, que aquí no se aprecia, lo del fondo es un tapiz que, si vas al Museo del Prado, está justo a la derecha de la obra porque es una copia de una obra de Tiziano, que es El Rapto de Europa. Entonces, si tú te pones delante de esta obra, pues sí, vas a decir, mira, sí, hay unas hilanderas, están haciendo cosas, pero ¿tú crees que vas a saber la historia que hay detrás si no viene alguien y te dice, todo esto es lo que hay dentro de este cuadro? Pues probablemente no. Por eso yo siempre digo que, obviamente, todas las obras de arte, más allá de transmitirte más o menos, se explican. Porque si no, los historiadores del arte no existiríamos. Ya tenemos suficientes problemas laborales. Por favor.
Entonces, a mí me da la sensación de que cuando hablamos de arte contemporáneo, que parece como que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Que nada de lo que sea arte contemporáneo es suficientemente bueno. Vamos a ver esto. No, porque el gusto es cambiante principalmente. Entonces os puedo poner ejemplos de cualquier época en los cuales son cuadros que a día de hoy amamos y que nadie dudaría que son obras maestras, pero que en su momento fueron criticados, censurados y todo lo que se os pueda ocurrir. Os he puesto este recorte del Ángel caído de Cabanel, no voy a profundizar en él, pero que sepáis que esta obra se presentó en el Salón y tuvo críticas, un montón de críticas porque decían que no estaba bien compositivamente. Y es, yo creo que, un cuadro icónico que tiene un montón de gente de fondo de pantalla, me da la sensación. Pero bueno, voy a poneros el ejemplo de Luis Leroy porque me parece que es un ejemplo de histórica metedura de pata. Este señor era crítico de arte y es el responsable de que el impresionismo se llame impresionismo, literalmente. La obra que veis justo detrás es Impresión Sol Naciente, una obra de Monet, diría que la más icónica del movimiento impresionista. De hecho, ya os digo, es la que le dio nombre. Y al presentarla al Salón de los Impresionistas, Luis Leroy hizo una crítica preciosísima sobre la obra, en la cual se burlaba de que se llamase Impresión Sol Naciente. Os he puesto ahí la crítica, pero básicamente decía como el papel pintado en estado embrionario causa más impresión que este cuadro que está inacabado. Y fue cuando los impresionistas cogieron el término, se lo apropiaron y surgió todo el tema del impresionismo. Que realmente esto de los términos peyorativos para llamar a un estilo artístico es bastante recurrente dentro de la historia del arte. El barroco, por ejemplo, significa perla irregular y era como un insulto también al movimiento barroco. Pero realmente en su momento los impresionistas, ya veis, eran 4 locos que cogían los tubos de pintura que eran recién inventados en ese momento, los acababan de inventar, se iban al campo a pintar sus paisajes que ni siquiera estaban como bien definidos, como la academia mandaba que fuesen en ese momento. Ellos exploraban más el tema del color y sobre todo lo que más les interesaba es el tema de la luz, ¿no? De cómo la luz cambia la forma en la que percibimos las cosas. Entonces, para la academia eran eso, 4 locos que se iban ahí a pintar manchurrones que no entendían nada. Y a día de hoy los impresionistas son, casi para la mayoría de los museos, una apuesta segura en el sentido de tú haces una exposición de impresionistas y tú sabes que las entradas se van a vender, porque a la gente le encanta el impresionismo. Entonces, este ya es un ejemplo de cambio de gusto, ¿no? Porque absolutamente todo lo que rompa con la norma va a ser criticado. Es lo que tiene arriesgarte a cambiar las cosas, en cualquier época. Pero bueno, no os vale el impresionismo, toma el Greco. El Greco, otro ejemplo, artista ultra mega querido. Pues este cuadro que se llama El Martirio de San Mauricio, os he puesto los motivos por los que Felipe II dijo esto no se va a colgar en el Escorial. Felipe II pidió un cuadro de un martirio, en este caso San Mauricio. En esa época se llevaba un montón a hacer cuadros de martirios en los que los martirios fueran los más cruentos, explícitos que te pudieses imaginar. Por ejemplo, hablo de eso también en el libro, pero por ejemplo, Santa Águeda se le representaba o bien con los pechos cortados o bien con sus pechos en una bandeja como si fueran magdalenas, porque era su forma o sea, su tributo iconográfico era el atributo de su martirio, y es lo que se suele hacer en los martirios. En este caso, el Greco dice, sí, San Mauricio en la Legión de Tebanos. Es un momento en el cual San Mauricio convence a los tebanos para que se mantengan en su fe y no renuncien a ella frente a las presiones, ¿no? Pues el martirio está justamente aquí, o sea, todo esto es San Mauricio como intentándoles convencer. Está como en un segundo plano. Entonces ya, eso mal. Pero es que encima pintó a personas que tienen armaduras contemporáneas, que claro, a nosotros ahora mismo no nos choca, porque como es tan antiguo, nos sentimos como algo moderno ahí, pero es como si nos pidieran un cuadro a día de hoy, ambientado en X época y de repente hubiese gente con vaqueros. Pues no tiene ningún sentido. Entonces, entre eso y que ya estilísticamente el Greco era una persona con un estilo muy propio, que desde aquí quiero reivindicar que el bulo de que el Greco tenía astigmatismo no tiene ningún sentido. La fuente es la Cibeles, no tiene ningún tipo de fuente histórica. Pero bueno, el caso es que es una obra que a día de hoy está en el Escorial, lo cual es irónico, pero en ese momento Felipe II le dijo, mira, esto está muy bien, toma el pago porque lo has hecho muy bien, pero te lo llevas, ¿vale? Esto no se va a estar exponiendo aquí. Entonces es un ejemplo más. Bueno, no os vale, ¿vale? Esto es Madame X de John Cyril Sargent, espero haberlo dicho más o menos bien. Él era un retratista francés de los más apreciados de su época.
queridísimo, y ella era una dama de la alta sociedad en ese momento. Era americana, pero se había mudado a París y era como casi un objeto de deseo, ¿no? Realmente ella estaba casada ya, de hecho no se aprecia, pero lleva un anillo de casada. Y era como la persona que todos los artistas querían retratar, era como demasiado atractiva, con la piel muy blanca, tal. ¿Qué pasa? Que esta obra, que parece, ya veis, nada, inocente, casi le cuesta la carrera a este pintor y le costó toda la fama no, como el prestigio, es que no me sale la palabra, como la valoración social de esa mujer se fue al garete con esta obra. ¿Por qué? Porque originalmente era así, un tirante de diferencia. Ese tirante, unido al anillo que lleva en el dedo, hizo que esta obra, que se presentó en el Salón el mismo año que la Olimpia de Madrid, que ni siquiera se dejó exponer, porque era un desnudo explicitísimo, fuese más criticada esta que la Olimpia, rollo. Esta fue súper criticada porque decían que era como exponerse a estás casada pero sigues queriendo que los hombres te deseen. Entonces era como, no. Y de hecho se llama Madame X porque le quitaron, o sea, intentaron como quitarle la atribución, o sea, como que no se supiese quién era la persona que estaba retratada ahí. Todo el mundo la reconoció, entonces no ha salido muy bien, que digamos. Pero bueno, llegamos ya al punto que yo siempre tengo como más polémica, que es el tema de que mucha gente cree que la historia del arte es un ente como muy establecido y que no podemos como hacer el tema de revisarla porque parece como que estamos haciendo un falso histórico, ¿no? Yo siempre digo que la historia del arte es una disciplina relativamente moderna, en el sentido de, sí, arte ha existido siempre, prácticamente, pero la disciplina que se dedica a estudiarla, catalogarla y más o menos entenderla es muy moderna dentro de lo que cabe, tiene un par de siglos de historia, eso para una disciplina científica es muy poco tiempo. Entonces, es una disciplina que está cargada de suposiciones, está cargada de ausencias y está cargada de un montón de cosas que tenemos que repensar y que no pasa nada por repensar. De hecho, es una cosa que también digo mucho en las conferencias, que muchas veces a mí se me critica como de posicionarme determinadas cosas, también en el libro me ha pasado, y realmente yo no quiero tanto que la gente piense como yo, sino que la gente piense. Yo como la gente piense, me vale. Entonces, es importante hablar de estos temas por eso. En el caso de las mujeres artistas, pues voy a citar obviamente a Linda Nochlin, que es como la base de la perspectiva de género. Esta señora, historiadora del arte también, sacó un texto en 1971, que ha llovido desde entonces, y siguiendo este texto, teniendo la cantidad de años que tiene, sigue siendo terriblemente actual. Es un texto en el que habla básicamente del busca la respuesta al por qué no ha habido grandes mujeres artistas, y dentro de ese texto ella misma dice que todo lo que estamos haciendo a día de hoy, que es muy valioso en mi opinión, que es el tema de sacar monografías con todas las mujeres, vamos a escarbar el pasado para demostrar que artistas femeninas ha habido siempre, aunque valioso no es el camino. Realmente el camino es entender por qué esa ausencia ha estado ahí, por qué se nos ha excluido y hacer cambios para que las personas que vengan después no tengan ni siquiera que preguntarse esto, no tenga sentido la pregunta. Entonces, en este sentido, yo creo que en el arte contemporáneo, aunque las mujeres ya han estado presentes, siglo XX, y obviamente ahora también estamos muchísimo más presentes por suerte, pues lo hemos tenido bastante más difícil, obviamente. ¿Por qué? Pues os quiero poner varios ejemplos. Diana Isabel tiene un capítulo dedicado en el libro, de verdad es que no lo hago por hacerme bombo, pero Diana Isabel es un ejemplo de ello. Ella, el otro cuadro que veis es Jackson Pollock, seguro que os suena Pollock, no sé si Janet Sobel os sonará, algunos así, otros no, no es una artista muy conocida, la verdad. Jackson Pollock sí que es muy conocido, es como uno de los padres del expresionismo abstracto, ¿no? Y se le conoce sobre todo por la pintura así como a chorretones, que está muy mal dicho así, es el dripping, ¿no? El action painting, que consiste en tirar pinturas sobre el lienzo, básicamente. Vale, pues, sorpresa, Jackson Pollock no inventó el dripping. La primera persona en hacer dripping fue Janet Sobel. Y además, él confesó en entrevistas que había visto obra de Sobel y que le había gustado, que había adquirido ese dripping y no le dio como mucha atribución. Janet Sobel además fue una pintora que empezó a pintar tarde, empezó a pintar con 40 y pico años y tenía hijos y ella era ama de casa y además era extranjera, era ucraniana, entonces eso no jugó a su favor. A nivel historiografía se le omitió porque cada vez que hablaban de ella hablaban menos de no tanto de su obra, que fue una obra alabada incluso por la misma Guggenheim, de Peggy Guggenheim, que os sonará por los museos, una de las coleccionistas más grandes que ha habido en la historia,
fue alabada por ella, dijo que era tal vez una de las mejores artistas de América, que eso ya es mucho, tanto masculino como femenino. Y aún así todos los titulares eran la ama de casa que pinta, la mujer ucraniana que hace los cuadros tal. Era como todo muy centrado en ella, que es lo que suele pasar con las mujeres en general, que tú buscas una obra de una artista, que también hay que romper con el tema de la mujer artista, que a mí me cuesta, hay que decir artista por no especificar. Tú buscas una obra de un artista, o sea, tú buscas el nombre de un artista y te sale su cara. De hecho, si buscáis Janet Sobel, os va a salir su cara. Y mira que hay pocas fotografías de ella. Entonces, me parecía un buen ejemplo pues, de cómo esa atribución y cómo, habiendo hecho las cosas, habiendo hecho cosas incluso antes que Polo, que a ella se le omite de la historia del arte. Y eso que tuvo buenas críticas, porque en ese momento estaba muy de moda el tema de ser autodidacta, de ser una persona que creaba arte, entre comillas, naif. Pero bueno, obviamente Hill McLean. Os pongo el ejemplo de Hill McLean porque recientemente estuvo en la exposición del Guggenheim y además personalmente es una de mis artistas favoritas en el mundo, me encanta. Esta señora, por si alguna no lo conoce, llegó en la carrera del arte abstracto, en la cual estaban en ese momento Kandinsky, Mondrian, otros artistas, llegó unos años antes del arte abstracto que ellos. Solo que, por presiones de la época, y probablemente influida por la opinión de Steiner, que era como el padre de la antroposofía y todo el tema de lo espiritual, que estaba tan de moda en ese momento. Ella, de hecho, era medium y pintaba, las obras que pintaba las pintaba porque se las había encargado un espíritu que se le había aparecido. Era una persona muy mística, es que me parece fascinante. El caso es que ella decidió pedir que sus obras se encerraran durante 20 años hasta que el futuro estuviera listo para verlas, lo cual es muy romántico, la verdad. Pero no fueron 20 años, fueron bastantes más. Y durante mucho tiempo se consideró que Kandinsky había sido el padre del arte abstracto por eso. Y de hecho, él mismo se sabe que restó años a las obras. O sea, como que dijo que había llegado antes al arte abstracto de lo que realmente llegó. Pero bueno, realmente yo os digo que esto es una tontería porque no es una cuestión como de buscar quién fue la primera persona que hizo el arte abstracto, porque probablemente es un lenguaje que lleva tan activo socialmente en nosotros que podemos seguir rascando, que vamos a ver ejemplos de arte abstracto bastante previos a Hill McLean probablemente. Pero bueno, está bien reivindicarla como una de las pioneras del movimiento y que no tuvo la suerte que tuvo Kandinsky, que por cierto también conocía a Steiner y Steiner le animó a exponer. Yayoi Kusama, que bueno, esta señora es muy polémica, sobre todo porque ha tenido varios comentarios así un poco racistas. Seguramente conozcáis a Yayoi Kusama porque bueno, es como icónica y una de las artistas más cotizadas ahora mismo. A lo mejor no por esta foto, pero es la señora japonesa que siempre va como con lunares y es como muy extravagante. Además lleva viviendo en un psiquiátrico varias décadas. Es una persona con problemas de salud mental porque tuvo una vida muy complicada. Y bueno, os he puesto este ejemplo porque el plagio existe. Andy Warhol tiene esta obra icónica que bueno, es una vaca seriada, hizo como una exposición con ello y es una obra bastante icónica. Bueno, sabéis que él era muy de hacer series así de arte pop, obviamente. Pues la idea la sacó, uy, está mal puesta la fecha, pero es 1964, no hemos viajado al futuro. La idea la sacó de esta exposición que hizo Kusama, que si os dais cuenta la serie el papel de pared seriado que está detrás es bastante parecido en idea a lo que ha hecho Warhol. Lo que hace Kusama es bastante interesante porque lo que ella hace es una repetición de patrones porque considera que repitiendo las cosas que le generan trauma, las supera. Es un poco terapia de choque. Entonces, ella es muy de repetir los lunares, sobre todo repite lunares y repite, esos son como figuras fálicas blandas, son como falos blandos, que también tiene como mucha fobia a todo lo que tiene que ver con el sexo. Entonces, ella se basa en eso, en la repetición de patrones. Entonces, es como muy chocante darte cuenta de que este tipo de casos existen, ¿no? Activamente. Y de hecho, Kusama, que es una artista que ya os digo que a día de hoy es de las más valoradas en su momento, tiene una autobiografía en la que explica cómo en sus comienzos en Nueva York, que esta es una de las primeras exposiciones que tuvo, lo pasó muy mal, hasta el punto de comer de la basura. O sea, lo cual es bastante chocante, ¿no? Porque al final ya os digo que es una artista tan valorada que hace colaboraciones con marcas de lujo. O sea... Y aquí está el melonazo, que es el tema de la atribución del urinario. Esta es como la obra cumbre del arte conceptual, ¿no? La que abre todo el arte conceptual. Literalmente
es un urinario que se colocó en una exposición diciendo que se llamaba La Fuente, y es lo que es la idea del ready-made, que es como coger un objeto que está ya precreado o varios objetos y juntarlos y darles como un significado artístico. Vamos, es como el arte conceptual llevado al extremo. De hecho, ya os digo que es la que abrió el arte conceptual. Es una obra de Duchamp, que bueno, es uno de los artistas más famosos del arte del siglo XX, y es como su obra icónica. Pues recientemente ha habido una teoría, que obviamente esto es una teoría, no se puede como demostrar aún, de que ese urinario podría ser de una artista que se hacía llamar a sí misma Baronesa Dada, y que de hecho tiene un ready-made anterior a La Fuente, que es literalmente una tubería, lo cual es como sigue la misma línea del urinario, ¿no? Entonces, como que está ahí la idea, y esta teoría, por ejemplo, se rechaza directamente cuando incluso hay cartas en las que Duchamp habla de esta obra diciendo no, es que me la regaló una amiga. Y realmente es como un poco raro porque habla en tercera persona de ella, y de hecho no empieza a decir que es suya hasta que no es justo, o sea, coincide, que a lo mejor es una coincidencia, coincide con cuando ha muerto ya la baronesa Dada, que era la única persona que podría, si fuese cierto, decir hola, la obra es mía. Entonces, es un poco chocante. Y ya, para acabar, porque creo que me estoy alargando un poco, os he puesto varios ejemplos de obras de arte conceptual que deberían representaros. Pero bueno, no os esperéis ninguna pintura porque a mí me gusta ir a lo polémico, entonces yo he puesto obras que son un poco polémicas porque creo que nos deberían representar como sociedad. Hoy empiezo fuerte, ¿eh? La cama de Tracy Emin. Esta es una de las obras cumbre de los años 90. Es una obra que tuvo muchísimas críticas por motivos evidentes. Bueno, es una cama deshecha, llena de fluidos de todo tipo, que no voy a entrar a profundizar en ellos, de botellas de alcohol vacías, de condones usados, de todo tipo de cosas muy poco agradables, y es la cama original de la artista, y es justo en un momento en el cual ella acababa de salir de una relación, gestionó fatal la ruptura, y estuvo 4 días en los que no salía de la cama, comiendo en la cama, manteniendo relaciones con personas con las que luego no se acordaba, y básicamente haciendo cosas pues no muy saludables ni muy agradables. Y ella cuenta en algunas entrevistas que al levantarse miró la cama y dijo, qué asco, y luego pensó, buah, esto es una representación absoluta de lo que es la depresión. Si pensáis realmente es una representación de lo que es la vida de una persona deprimida a niveles extremos. Entonces es una obra muy polémica, que muchos críticos e historiadores no consideran que sea una obra buena, pero bueno, me parece como un buen ejemplo para empezar, porque ya os he dicho que me gusta poner obras polémicas. En este caso no es tan polémica, os hablo de Olafur Eliasson, no sé si lo conocéis, pero a mí es un artista que me fascina. Él, sobre todo, se vincula mucho al tema del cambio climático y intenta como hablar mucho del clima y de cómo hacer para concienciar un poco a la sociedad de que tenemos que cambiar las formas en las que vivimos. Este espacio es la sala de turbinas de la Tate Modern de Londres, y es un espacio que a mí me gusta mucho el tipo de instalaciones que hacen, porque normalmente están muy vinculadas con temas de crítica social, y además es un espacio súper grande e imponente. En este caso, bueno, no tiene mucho más, la obra es literalmente una pantalla gigante, niebla y unos espejos justamente arriba que hacen que el espacio parezca aún más grande. Y la idea es que tú sientas que estás dentro de un atardecer enorme. Entonces, ya la fotografía te da a entender que es una cosa bastante impresionante. Pero va más allá de eso. Realmente él, antes de hacer esta obra, que por cierto te crea la ilusión de que efectivamente es un atardecer, pero también tú, si recorres la sala, te vas a dar cuenta de que evidentemente es una pantalla. Él hace como un análisis previo preguntando a la gente, a los trabajadores del museo, pues preguntas como, por ejemplo, cómo les afecta el clima a su vida diaria, cómo creen que está funcionando todo el tema del clima, el cambio climático y tal, y eso lo coloca en la sala para que la gente lo tenga accesible. Entonces, es una forma de invitar a la gente a reflexionar sobre que nos estamos cargando el planeta, básicamente. Y bueno, también os quería pasar de rápido esta obra, que es literalmente un reloj hecho con hielo. La obra se presentó 3 veces en 3 ciudades distintas. Esa es de Londres, que es la última, que fue en 2018, y lo ha hecho también en Copenhague y en París. Literalmente son pedazos de hielo, no hay nada más. Y lo que hace es
colocarlos en un espacio público, un espacio donde la gente se lo va a encontrar caminando tranquilamente, para que sean conscientes de cómo se está deshaciendo el hielo de los polos. De hecho, ese hielo es hielo que él ha ido a Groenlandia a cogerlo, que estaba por ahí flotando, que se había ya como desprendido de los glaciales. Y es un poco la idea, es ponerlo delante de tus narices para decir, aquí lo tienes, que veas que está pasando esto. Es una obra también bastante polémica porque, claro, si lo piensas, ya estás gastando y contaminando por el mero hecho de ir a por hielo a Groenlandia, pero bueno, la idea está ahí. El mismo espacio de la Tate, pipas. Pero no son pipas de verdad, son pipas hechas con porcelana china, además porcelana de la mejor. Y este artista se llama Ai Weiwei y son, creo que eran 100 millones, o sea, una burrada de pipas. En plan, no puedo ni pensar cuántos son 100 millones de pipas. Hechas durante 2 años y medio por 1.600 artesanos que han hecho las pipas una a una a mano. Y o sea, es un poco la idea que tiene el artista, es la de criticar, por un lado, la producción en masa, que está cargándose toda la artesanía y todo lo tradicional. Y por otro lado, él se basa en la propaganda del Partido Comunista Chino de los años 60, que eran muy dados a hacer como una representación del presidente asociado con el sol, mientras que el pueblo chino estaba representado por girasoles. Entonces eran como las semillas de girasol. Y la idea es como, me he puesto como una imagen general, pero es impresionante porque la gente podía andar por encima de las pipas, tumbarse encima de las pipas, y de hecho hubo personas que pensaban que eran pipas de verdad y se las llegaron incluso a llevar a la boca. Son pipas de porcelana, te vas a romper un diente. Pero la idea es como que desde fuera parece como que todas las pipas son iguales, pero cuando tú coges las pipas no hay dos que sean parecidas. Y ya finalmente cierro hablando de Marina Abramovic, que bueno, también es una artista súper polémica, o la amas o la odias, no hay más. Y no quiero hablaros de la típica performance, la más conocida dentro que es la del museo, la que colocaba los distintos elementos dentro del museo e invitaba a los visitantes a que cogieran lo que quisieran e interactuasen con ella, que ya no se iba a mover, y que al principio eran flores, eran caricias, y finalmente una persona la apuntó con una pistola cargada. La gente está un poco mal de la cabeza. Pero os quiero hablar de esta performance que hizo con Ulay. Ulay era su pareja tanto artística como sentimental. Y ellos, que eran muy románticos y muy intensos los dos, porque la verdad es que lo eran, lo digo en pasado porque Ulay murió hace unos años, no sé si 4 o 5 años. Literalmente querían como que la cumbre de su pareja artística se cerrase, se culminase en la muralla china. Su idea era hacer una performance en la cual recorriesen la muralla china y cuando se encontrasen justo en el punto medio, casarse. Pero claro, la muralla china, que es patrimonio de la humanidad, no es tan sencillo. Venga, voy a grabar una performance. No. Entonces, todos los permisos les costó muchos años llevarlos a cabo, hasta el punto de que cuando los consiguieron, pues ya estaba la pareja un poco tambaleándose. Entonces, ¿qué hicieron? Empezar cada uno desde un punto de la muralla china, que no sé si lo sabéis, pero la muralla china es inmensa. O sea, no es en plan andamos 5 minutos, estuvieron 3 meses andando. 3 meses andando cada uno por un punto, hasta que se encontraron en el centro, se abrazaron y cada uno se fue por un lado. Y ahí acabó su relación. Lo cual es bastante impactante. De hecho, esto no lo sabía, pero he leído que en ese momento a Ulay le pareció buena idea decirle que le había puesto los cuernos a Marina. O sea, no quiero como romperos el romanticismo porque a mí me lo ha roto saber esto. Pero se separaron y durante 20 años no se volvieron a ver. Hasta que Marina Abramovic hace esta performance que se llama El artista está presente. Es una performance bastante impactante, no he cogido el vídeo, pero os invito a que lo busquéis luego. Es una performance en la que el artista simplemente se sienta en una mesa, cierra los ojos y los abre cuando otra persona, cualquier visitante aleatorio, se ha sentado delante de ella. Y está horas haciendo esto, simplemente conectando con la mirada con la persona que se le sienta delante. Cuando se va a ir, cierra los ojos y hasta que no se sienta la siguiente persona no los vuelve a abrir. Y ya cuando llevaba unas cuantas horas haciendo esta performance, de repente abre los ojos y la persona que tiene sentada enfrente es Ulay. 20 años después. Entonces es un vídeo muy impactante, que no lo he puesto porque no lo he encontrado en buena calidad para descargarlo, pero es un vídeo muy impactante porque literalmente ella, que es una persona que jamás se sale del personaje cuando hace una performance, porque es muy seria en ese sentido, rompe la performance porque de repente se pone a mirar a Ulay y se pone a llorar. Y se mira y él parece como que le hace un gesto así como diciéndole
venga, aguanta, que lo estás haciendo bien. Y ella se pone a llorar y finalmente se abalanza para agarrarle las manos y es cuando todo el mundo aplaude, y, obviamente, porque es como, wow, fue como muy intenso, pero me gustaba cerrar esta charla con una performance porque creo que es como la forma artística ahora mismo como más criticada y más la que más sentimos más ajena. Y nada, con esto creo que he acabado. Os invito a que preguntéis si os apetece. La primera pregunta siempre es la peor. Y muchísimas gracias por venir.